Amados hermanos, reciban la bendición del cielo. Con alegría nos acercamos en este tiempo de gracia, de bendición, que estamos viviendo nuestra preparación para recibir el Espíritu Santo, para celebrar nuestro Pentecostés, y lo hacemos a través de esta novena. Sean todos ustedes bienvenidos, como la familia que somos, que venimos a entregarnos en manos del Señor, a pedir su gracia. Nos encontramos en el segundo día de esta novena al Espíritu Santo, con un corazón dispuesto. Dice San Buenaventura, el Espíritu Santo llega donde es amado, donde es esperado, donde es anhelado. Allí donde es deseado llega el Espíritu Santo, y ese deseo se manifiesta a través de esta preparación. Por ello vamos a disponer nuestro corazón, toda nuestra vida, para dar inicio a este segundo día de nuestra novena, en preparación para recibir el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo con ese himno hermoso del Veni Creator, un himno que ha sido recitado por la Iglesia desde hace tantos años y que sigue estando vigente a la hora de pedir el Espíritu Santo en los acontecimientos más grandes, más maravillosos, como nos lo enseña nuestra Santa Madre la Iglesia. Por eso, con mucha fe, vamos a abrir nuestro corazón a seguir esta oración donde el Señor derramará su gracia sobre nuestros corazones. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar. Ven a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva de amor, fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre, que al torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortificas la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo. Danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti, del uno y otro, oh Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Dice San Serafín de Saró que el más necesario e indispensable en la vida cristiana es el Espíritu Santo, que es en aquello que debemos enfocarnos, en la adquisición del Espíritu Santo. Conociendo esta realidad, así nos acercamos en este momento con ese deseo intenso de llenarnos cada vez más de Él, y vamos a realizar en este momento esta oración de invocación al Espíritu Santo de San Juan 23, este hombre lleno del Espíritu Santo que nos ha enseñado también a pedirlo para la Iglesia. Renueva tus maravillas en nuestros días, como por un nuevo Pentecostés. Conceda a tu Iglesia que, unida y firme en oración con María, la Madre de Jesús, y siguiendo el ejemplo del bienaventurado Pedro, pueda promover el reino de nuestro divino Salvador, el reino de verdad y justicia, el reino del amor y la paz. Amén. Bien, hermanos amados, como durante todos estos días vamos a tener una temática también para reflexionar en torno a nuestra novena en preparación a recibir al Espíritu Santo. El día de ayer el Padre Ronald nos hablaba de esa persona del Espíritu Santo que para muchos sigue siendo el gran desconocido, el Espíritu Santo de Dios, el que Jesús nos ha prometido, el que nos ha alcanzado. Y vamos a meditar durante todos estos días sobre los dones del Espíritu Santo y unidos también a las virtudes, que allí es donde está la raíz de los dones del Espíritu Santo derramadas sobre nuestros corazones. Recordemos así rápidamente cuáles son los dones del Espíritu Santo. Y hablamos de 7 dones que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno desde el día de nuestro bautismo, cuando lo recibimos a Él, y que los dones del Espíritu Santo van en orden a nuestra santificación personal. El don de la sabiduría, el don de la ciencia, del entendimiento, el don de fortaleza, de consejo,
el don de piedad y el don de temor de Dios. Vamos a irnos deteniendo durante estos días en estos dones para que el Señor nos ilumine, llene nuestro corazón con ese deseo de llenarnos cada día más de esa luz, de esa gracia que Él trae a nuestros corazones, que nos hará libre, que nos enseñará a amarle cada vez más, porque es la obra del Señor en cada uno de nuestros corazones. Y en este día, pues tomando este manual sobre la perfección de la vida cristiana, que es donde nos estamos valiendo para desarrollar esta temática también, pues hay algo muy hermoso y es la práctica de las virtudes cristianas y de los dones del Espíritu Santo. También cómo podemos nosotros practicarlos, ejercerlos, dejar que crezcan en cada una de nuestras vidas. Y vamos a partir hablando de las virtudes que son 7, 3 virtudes teologales, 4 virtudes que son cardinales. Las primeras 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, son infusas directamente en nuestra alma, como ese regalo maravilloso de Dios, que nos ayudan a crecer, a perfeccionarnos en este caminar como cristianos. Fe, esperanza y caridad o amor. Y están las virtudes cardinales. Estas virtudes nosotros las ejercitamos y las vamos adquiriendo a través de nuestro trabajo, también de nuestro esfuerzo, de la gracia de Dios, pero también de nuestro empeño personal para entregarnos en sus manos. Y estas virtudes cardinales son la prudencia, la justicia, la fortaleza y finalmente la templanza o el dominio de sí mismos. Entonces, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Estas 4 virtudes cardinales. Pues las virtudes teologales, de ellas se desprenden las demás virtudes y se perfeccionan. ¿Y por qué hablamos de las virtudes cardinales? Y vamos hoy a hablar de la fe, porque en esta virtud teologal de la fe es donde tiene su raíz el don del entendimiento, que es el don que vamos a meditar en este día. Qué hermoso poder profundizar en estas maravillas que son la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, para que lleguemos a ese conocimiento más profundo de Dios y crezcamos en ese camino hacia la santidad. Vamos a hablar de estas virtudes, por lo tanto. Las virtudes teologales son las virtudes más importantes de la vida cristiana porque son la base, son el fundamento de las demás virtudes. Y especialmente su oficio es unirnos íntimamente a Dios. Estas 3 virtudes nos unen directamente a Dios. Hablemos ahora de la virtud de la fe. Fe, que es esa virtud teologal que el Señor nos ha regalado. Entonces, aquí se nos habla de una definición. La fe es una virtud teologal infundida por Dios en el entendimiento. Y allí vamos entendiendo también por qué la fe y el don del entendimiento están unidos, porque esta virtud de la fe está infundida en el entendimiento. ¿Y qué hace esta virtud en cada uno de nosotros? Es la que nos ayuda a dar ese asentimiento firme a las verdades que Dios nos ha revelado. Aceptar lo que el Señor nos ha manifestado, recibirlo con generosidad en lo profundo de nuestro corazón. También podemos decir que al revelarnos su vida íntima, el Señor a través de esta virtud de la fe y a través de todos los acontecimientos a lo largo de la historia, el Señor nos está manifestando sus misterios divinos. Dios se está presentando, Dios nos hace ver las cosas desde el punto de vista divino, porque Él mismo es el que a través de la fe nos permite contemplar con más claridad lo que Él ha realizado, lo que Él sigue realizando en cada una de nuestras vidas. Miren, la fe es la primera virtud cristiana en cuanto fundamento positivo de todas las demás. Es la primera de las virtudes cristianas y se dice de la fe que es la raíz, es el principio de la vida espiritual, porque para acercarnos a Dios necesitamos creer, necesitamos abrirle nuestro corazón y Él ya nos ha regalado esa disposición por esta virtud, que hay que alimentarla a través de la palabra de Dios, que se va a acrecentar la fe, el creer en el Señor, pero ya hay una disposición en nosotros por esa gracia que el Señor
ha realizado al concedernos esa virtud de la fe. La fe es el comienzo y fundamento, es raíz de nuestra justificación. Cuando hablamos de la justificación, pues es la obra que Cristo vino a realizar también en nosotros, y de lo que nos hablaba ya el apóstol Pablo cuando dice que Abraham es justificado por la fe en Dios, y que es a través de la fe en el Señor que vamos a recibir el perdón también de nuestros pecados, el abrirnos a toda esa vida divina que Él quiere comunicarnos día a día, que quiere ayudarnos. Hablemos de unos pecados contra la fe, así rápidamente. Entonces, esto lo dice Santo Tomás de Aquino. Está la infidelidad o el paganismo como un pecado contra la fe. ¿Y por qué la infidelidad? Hermanos amados, porque es vivir contrario a lo que Dios nos ha revelado, a lo que el Señor nos está pidiendo, nos está enseñando. El pagano es el que vive como si Dios no existiera, al que no le importa. Por eso es un pecado contra la fe, ese paganismo o esa infidelidad. Está también otro pecado contra la fe, que es la herejía. ¿Y la herejía qué es? ¿En qué consiste? Es negar las verdades que Dios nos ha revelado, es ir en contra de esos dogmas, verdades que Dios nos ha revelado, rechazarlas, no aceptarlas. Es un pecado contra la fe. Está también el pecado de la apostasía. ¿En qué consiste la apostasía? La apostasía consiste en el abandono total de la fe cristiana, el rechazar la fe cristiana. En nuestro tiempo podemos decir que hay muchos apóstatas porque reniegan. Hay personas que se declaran ateos y que llegan a las iglesias donde fueron bautizados y dicen: yo quiero que me borren de ese libro donde está la partida de bautismo porque yo ya no quiero más ser cristiano. Es apostasía, es renegar contra la fe que recibimos, ese regalo que Dios nos hizo, es rechazar al Señor. Ese es un pecado grave contra la fe. Y está también la blasfemia. Y la blasfemia, especialmente en ese pecado que Jesús denuncia, el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando nosotros rechazamos abiertamente a Dios, y esa blasfemia también consiste en llamar al bien mal y llamar al mal bien, y eso es un pecado de nuestro tiempo. O como lo explica también San Agustín, esa blasfemia, ese pecado contra el Espíritu Santo, consiste en la impenitencia final, definitiva. La persona que se niega a reconocer sus faltas, la persona que se niega a convertirse, a dejar una vida de pecado y que muere así. Eso es una blasfemia también. Y todo aquello que nosotros, pues de palabra también, renegamos contra Dios, a eso se refiere. Son pecados contra la fe que nosotros cometemos. Y está también la ceguera del corazón y el embotamiento de los sentidos. La ceguera del corazón, que esto lo produce también esos pecados contra la fe. Cuando nosotros endurecemos nuestro corazón y nos vamos alejando poco a poco del Señor, eso hace mucho daño. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a hacer que la fe crezca en cada uno? El crecimiento en la fe, ¿en qué consiste? Pues la fe puede crecer, puede desarrollarse en una forma tan impresionante que nosotros no alcanzamos a imaginar. A llegar a un crecimiento extraordinario, lo pudiésemos decir. Y por eso nos dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, verso 17, el santo llega a vivir de la fe, el justo vive de la fe, porque la fe va creciendo y si nos acercamos más a Dios, esa virtud que recibimos se acrecienta a tal punto que después vemos con tanta claridad que Dios nos va a ayudar y que somos capaces de entregarnos en sus manos sin dudas o aún con temores, pero sabemos que Él no nos va a fallar, y es un crecimiento día a día. Es un crecimiento también en el conocimiento de esas verdades que Dios pues nos va revelando. El modo también con que las almas deben intensificar su fe. ¿Cómo las almas van a intensificar su fe? Y este es un punto muy importante para que esa fe vaya creciendo. Entonces, primero, y esto va para todos los que estamos hoy reunidos en este día de nuestra novena. La fe es un don. Cuando decimos que es un don, es gratuito, es un regalo de Dios, y por lo tanto esa fe crece en la medida que nosotros la vamos pidiendo. Hay que pedirla al Señor
en oración y hacerlo fervientemente. Recuerden que Él nos dijo que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo va a conceder, que Él no nos niega sus bienes, y la fe hay que pedirla constantemente para que crezca en nuestros corazones. Recuerden la oración de los discípulos, de los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. Yo creo, pero aumenta mi fe. Otro modo de acrecentar también la fe es rechazar con energía todo cuanto pueda representar un peligro para la fe, todo lo que sea un obstáculo en ese caminar. Y hay unos ejemplos de lo que son peligros para la fe: todo lo que es sugestión diabólica, digamos también las dudas que entran en nuestro corazón y que les vamos permitiendo la entrada, hay que rechazarlas. También las tentaciones contra la fe, queridos hermanos, cuando nos ponemos a leer o a escuchar personas que vienen a hacernos dudar de la fe, esas tentaciones contra la fe hay que rechazarlas. Esas lecturas peligrosas e imprudentes que encontramos hoy en día, donde nos hacen perder la fe, eso amenaza nuestra fe. Y también algo que también afecta es la soberbia intelectual. Recuerden que Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. No podemos nosotros permitir que la soberbia entre en nuestro corazón. Hay personas que dicen: yo he estudiado mucho y tengo muchos títulos y por lo tanto yo no necesito de Dios, yo no necesito ninguna fe. Y es algo que está pues atentando contra la fe y que impide que nuestra fe vaya creciendo. Por eso todo lo que sea obstáculo, tentación contra la fe, hay que rechazarla, y ese será un medio para que vayamos creciendo en esa fe. ¿Cómo crece también la fe? Está también en procurar extender y aumentar el contenido de esas verdades de fe. Acerquémonos al catecismo de la Iglesia Católica, a la lectura de la palabra de Dios, a estas enseñanzas, y veremos cómo la fe se va a ir acrecentando. Y también está la repetición enérgica y frecuente de los actos de fe. La fe hay que colocarla en acto para que crezca. Y también a través de repetir oraciones, ya les decía esa petición: Señor, aumenta mi fe. Necesito crecer en la fe, Señor, ayúdame porque tal vez estoy dudando, me hace falta ese crecimiento, ese conocimiento, dame la gracia, y pues el Señor, que siempre nos escucha, nos concederá lo que más necesitamos. Allí hemos hecho una introducción a esta virtud de la fe teologal, como ese regalo que Dios nos hace, para reconocer que como regalo de Dios quiere llevarnos a un conocimiento más pleno del Señor, a un profundizar y a un aceptar las verdades que Él ya nos ha revelado a través de su palabra, a través de los acontecimientos, a través de lo que la Iglesia nos está enseñando, adherirnos a esa fe. Y ahora vamos a desarrollar también este don del entendimiento, que es en el que queremos centrarnos en este momento. El don del entendimiento, que, en una definición así muy básica, muy sencilla para que vayamos captando la idea, es ese don que es por obra del Espíritu Santo en nosotros, que viene a iluminar nuestro entendimiento para que aceptemos las verdades que han sido reveladas por Dios. Es esa gracia que el Señor da y nos la da a todos para que podamos aceptar. Por eso va tan unida a esa fe de la cual les acabo de hablar. Hay una definición y nos habla de la naturaleza de este don del entendimiento. Entonces puede darse esta definición: el don del entendimiento como un hábito sobrenatural. Cuando hablamos de un hábito, es algo que es permanente, que es constante, que está en nuestras vidas. Lo sobrenatural, pues que viene de Dios. Hábito sobrenatural infundido con la gracia santificante, infundido por la gracia santificante, desde el momento de nuestro bautismo. Allí recibimos los 7 dones que les decía van en orden a nuestra santificación personal, por el cual la inteligencia del hombre actúa sobre nuestra inteligencia bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo, se hace apta para una penetrante intuición de las verdades reveladas.
por nuestros propios medios no pudiésemos llegar a ese conocimiento, a esa intuición, a ese entender las verdades reveladas. Es obra del Espíritu Santo. Por eso vamos a tomar esta definición de lo que es ese don del Espíritu Santo, lo vamos a desglosar para que podamos aprender, entender mucho más de cerca la necesidad de este don y el regalo que Dios nos ha hecho al comunicárnoslo con su Espíritu Santo. Entonces dice, es un hábito sobrenatural infundido con la gracia santificante. Hábito sobrenatural. Y la raíz de donde brota, pues es Dios, es el Espíritu Santo. De allí vienen todos los dones que hemos recibido, esos regalos maravillosos. Y les decía también que es desde el momento de nuestro bautismo. Está allí permanentemente en nuestros corazones. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces nuestros dones están como apagados porque el Espíritu Santo no se está moviendo con total libertad en nuestra vida, porque nos hace falta esa fe, porque nos hace falta abrirnos a su experiencia. Por eso, en cuanto a hábitos, estos dones del Espíritu Santo, todas las almas en gracia los tenemos, y en la misma gracia esos dones van creciendo, se van afianzando. Es tan necesario estar en gracia de Dios, porque si estamos en pecado, recuerden que entristecemos al Espíritu Santo, y pues ese don no podrá ser encendido con toda la fuerza por el Espíritu Santo, porque nosotros mismos lo estamos impidiendo. Cuando se dice que el don del entendimiento, al ser ese hábito sobrenatural también, por el cual la inteligencia del hombre, es aquí en nuestro entendimiento, donde ese don pues va a desempeñar toda su obra, todo lo que el Espíritu Santo de Dios quiere en nosotros, donde viene a iluminar, es en el entendimiento. Y es allí donde perfecciona el entendimiento, para que veamos con claridad y para que podamos comprender lo que Dios nos ha revelado, para que lo podamos aceptar con docilidad, bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo. En los dones del Espíritu Santo, podemos decir que son instrumentos directos e inmediatos del Espíritu Santo. Por más que una persona se esfuerce humanamente, por muchas lecturas que haga, por mucho que trate de profundizar en los misterios, en aquellas cosas que a simple vista no podemos percibir, pues por muchos esfuerzos humanos que hagamos, no vamos a poder, si el Espíritu Santo de Dios no es el que enciende ese fuego en cada uno de nuestros corazones, sino es el Espíritu Santo el que nos da la gracia. Por eso es el Espíritu Santo el que ilumina el entendimiento para que podamos nosotros aceptar y crecer. Se dice también que se hace apta la persona para una penetrante intuición. Este don es maravilloso porque a través de él nosotros podemos ver con mucha más claridad. El Señor dispone nuestro corazón, todo nuestro ser, para que haya una intuición de esas verdades, para que ya aquello que a simple vista no podemos percibir, lo veamos con mucha más claridad de todo lo que Dios nos quiere comunicar. Y también, pues se nos dice en esta definición, que es de las verdades reveladas, lo que el Señor nos ha revelado. Abarca todo cuanto pertenece a Dios. Entonces, las verdades reveladas sobre Cristo, sobre el hombre, sobre las criaturas, sobre el origen, sobre el fin, sobre todo lo que Dios nos ha revelado. Es tan hermoso este don del entendimiento, porque el Señor nos ayudará a poder crecer y así en la fe, en la esperanza, en el amor. Decimos que es una necesidad en realidad este don. Es un regalo de Dios, pero también es una necesidad, y la necesidad es poder dejar que ese don alimente nuestra vida espiritual por el contacto con el Espíritu Santo. Las verdades de fe no pueden ser captadas en toda su limpieza, si no es por la iluminación que Dios trae al corazón, más que por esa iluminación que el Señor nos da a través del don del entendimiento. Así podremos nosotros comprender todos esos regalos de Dios. Se convierte, por lo tanto, nuestra fe, cuando está
Cuando estamos iluminados por este don del entendimiento, se convierte nuestra fe en una fe pura, limpia, en una fe capaz de ir mucho más allá, en una fe capaz de unir nuestro entendimiento también al entendimiento de Dios, a comunicarnos realmente lo que Dios tiene preparado para cada uno, lo que Dios quiere manifestar en nuestras vidas, que es algo tan hermoso. Ahora les invito para que hablemos de los efectos que produce el don del entendimiento en nosotros, y son unos efectos admirables. Todos ellos, perfeccionan la vida de la fe, manifiesta las verdades reveladas con toda la claridad sobre nuestras vidas. Es un efecto maravilloso, una seguridad inquebrantable en las verdades de nuestra fe. Encontramos personas que están tan aferradas a su fe que aun cuando les presentaran 1000 argumentos, nunca van a dejar su fe, porque está ese don del entendimiento allí con toda su fuerza, está iluminando el Espíritu Santo y no abre lugar. Es tan hermoso encontrar personas, digamos nuestros abuelos, que con el protestantismo que ha llegado, o nuestros padres también, que venían a hablarles de una doctrina distinta y decían: no, yo nací católico y yo moriré católico porque mi fe es esta, la que he recibido, y es también porque el don del entendimiento está en estas personas que han comprendido esas verdades que Dios ha revelado y que por lo tanto no van a dejar de entregarle su corazón, su vida al Señor por doctrinas nuevas que vengan a presentar otros. Nos enseña Santo Tomás de Aquino, y él tenía pues ese don del entendimiento desarrollado en una forma tan grande como gran teólogo, que fue llamado también el doctor angélico por la sublimidad de sus enseñanzas, el doctor común porque se hacía entender a la gente más sencilla, porque el Señor estaba actuando en su vida y nos ha ayudado mucho. Entonces él nos va a enseñar, que los efectos del don del entendimiento pues son varios, y empieza a enumerar, donde nos dice que este don nos hace ver la substancia de las cosas ocultas bajo los accidentes. ¿Y en qué consiste esto? Parecen palabras difíciles. Las substancias ocultas bajo los accidentes. Cuando hablamos de un accidente, pues filosóficamente es lo que se presenta, las cosas que nosotros percibimos, y la sustancia es lo que está allí de fondo, lo que está detrás de eso que percibimos nosotros. Y con un ejemplo más concreto, hablemos de la Eucaristía. Nosotros vemos una hostia, después de la consagración el pan, y vemos una hostia blanca y decimos: es pan. Ese es el accidente, digamos, el accidente permanece, el pan. Pero la sustancia, la esencia, ya es otra, ya no es pan, sino que la esencia es el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de Cristo, la presencia real de Dios. A través del don del entendimiento nosotros podemos profundizar en ello. Vamos a la esencia, a la sustancia, y no nos quedamos en el accidente. Está también el otro ejemplo. Ustedes recordarán al santo cura de Ars, cuando un humilde campesino se acerca a la parroquia y dice que pasaba muchas horas ante el sagrario. Y entonces el cura de Ars le decía: pero tú, ¿cómo oras? ¿Cómo es tu oración? Y él decía: yo lo miro y él me mira. Él tenía ese don del entendimiento tan claro que él sabía que allí en ese sagrario estaba Cristo, que lo estaba mirando, y por eso pasaba tantas horas delante de él. Él veía lo esencial. Sus ojos no alcanzaban a percibir físicamente, pero su alma, el entendimiento allí donde Dios está iluminando, le daba la gracia de percibir que allí estaba el Señor. Y ese es un regalo que nos da este don del entendimiento. Nos dice también que nos descubre el sentido oculto de las divinas escrituras. Qué hermoso, y es lo que le sucedió a los discípulos de Emaús. A través del don del entendimiento, cuando Jesús llega, a ellos se les abre el entendimiento y ellos lo van a poder percibir a través de su palabra, a través de la palabra, y lo contemplan. Eso hace este don del entendimiento en quienes lo dejamos actuar en libertad. Nos manifiesta el significado misterioso
de las semejanzas y figuras, y esto le sucedía al apóstol Pablo, que él tomaba pasajes del Antiguo Testamento y ahora encontraba su respuesta en Cristo, esa semejanza. Cuando Dios, por ejemplo, de una roca hizo brotar agua para saciar la sed del pueblo de Israel, entonces el apóstol Pablo dice que ahora esa roca es Cristo, de la cual todos nosotros podemos beber, de esa roca espiritual viva que es el Señor. Eso nos hace captar el don del entendimiento, profundizar en eso que Dios ha revelado y que lo hace en las almas sencillas. También nos descubre, bajo las apariencias sensibles, las realidades espirituales. Y el ejemplo está en la liturgia de la iglesia. Miren, la liturgia está llena de símbolos que nos llevan a unos significados tan profundos. Y está el ejemplo de la vida de los santos. Cuando una persona está llena del don del entendimiento, puede ser la celebración más sencilla, pero está allí anonadado, con una capacidad de asombro tan grande porque está contemplando un misterio que hay tras de todos esos símbolos. Esos signos le están llevando a una realidad sobrenatural, y es por ese don del entendimiento, esa gracia que Dios nos va a conceder. Nos hace contemplar los efectos contenidos en la causa. ¿En qué consiste eso? Un efecto contenido en la causa. Hay algo que generó unos efectos. Los efectos, y por colocar un ejemplo, está Jesús que es sumo sacerdote. Entonces, el efecto de que Jesús es sumo sacerdote es que no es un hombre cualquiera. Como hijo de Dios, como sumo sacerdote, es el único mediador entre Dios y los hombres en sentido pleno y absoluto. Ese es el efecto. Y esto nos lo hace percibir este don del entendimiento que es tan hermoso en nuestras vidas. Y nos hace ver finalmente las causas a través de los efectos. A ver lo que nos enseña también aquí Santo Tomás. El don del entendimiento revela a Dios y todo lo que Él va realizando a lo largo de nuestras vidas a través de sus efectos, por simple mirada contemplativa y por intuición a la manera de Dios. Nosotros vemos en lo cotidiano de nuestras vidas y somos capaces de percibir el paso de Dios. Es algo muy hermoso. A veces nos admiramos. Esto le pasaba a San Francisco de Asís, le pasaba a muchos santos contemplando una flor, contemplando la nieve, decían: Señor, no me hables más. Había el don del entendimiento que eran capaces de contemplar la revelación de Dios en la naturaleza, en las cosas visibles. Podían ir mucho más allá. El alma atenta al Espíritu Santo descubre de un solo trazo, todo el plan de la providencia sobre ella. Ve la misericordia de Dios, el perdón de Dios, y se da cuenta que todo eso Dios lo está haciendo por amor a ella, y le ayuda tanto a crecer, a experimentar esa gracia, ese amor de Dios en nuestras vidas. Este don del entendimiento es maravilloso. Se nos enseña que las bienaventuranzas y frutos que de él se derivan. ¿Cuáles son las bienaventuranzas y los frutos que se derivan del don del entendimiento en cada uno de nosotros? Al don del entendimiento se refiere la sexta bienaventuranza. ¿Recuerdan cuál es? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ese regalo, ese fruto que se deriva de este don, el poder ver a Dios con toda la claridad. Verlo, no solo verlo con nuestros ojos físicos, sino verlo aquí en nuestro interior y verlo en las cosas más sencillas de nuestra vida. Hay unos vicios, miren, cuando hablamos de vicios es todo aquello que es contrario a las virtudes, porque los vicios se dan por repetir actos que son malos, entonces ya se convierte en un vicio en nuestras vidas. ¿Cuáles son esos vicios contrarios al don del entendimiento? Entonces está la ceguera espiritual y el embotamiento del sentido espiritual. Dos vicios básicamente. La primera es la privación de la total visión. Hay una ceguera espiritual. Y la segunda, un debilitamiento notable en la misma. Es como una miopía, un embotamiento en ese sentido espiritual. Y las dos se nos explica que proceden de pecados carnales.
la gula y la lujuria. Cuando se habla de la lujuria trae ceguera al entendimiento, impide ver con claridad. Un corazón sucio no puede ver a Dios. Una mente sucia no puede profundizar en los misterios de Dios, en esas verdades reveladas por Dios. Hay una ceguera que impide poder ver. Por eso, mientras no se ha purificado el entendimiento, el corazón, lo más íntimo nuestro, a través de la obra del Espíritu Santo, este don del entendimiento no podrá actuar en toda la libertad y estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Por eso, cuidado con todo lo que es impureza en nuestras vidas, porque es lo que hace que nuestra mente, nuestro corazón se queden ciegos para percibir ese regalo de Dios, la revelación de Dios en nuestras vidas. Y la gula que hace entonces en nosotros, la gula la que produce el embotamiento del sentido espiritual. La persona que está en gula no crece espiritualmente. Hay un embotamiento, como un estancamiento también en ese sentido espiritual. No va a crecer, no va a poder avanzar. Por eso el Señor nos está advirtiendo de todo esto, porque quiere que salgamos adelante, que no nos quedemos en ello. Y aquí los principales modos de disponernos nosotros para este don del entendimiento, para que nuestra fe vaya creciendo. Entonces, medios con los cuales nosotros fomentamos este don en nuestras vidas. Está la actuación de los dones y depende enteramente del Espíritu Santo. Esto tengámoslo en claro. Es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es Él el que lo regala. Depende del Espíritu Santo, pero también depende de nuestra disposición personal. El alma puede hacer mucho también disponiéndose. Así es como el Espíritu puede actuar en más libertad. ¿Y cómo nos disponemos? A través de una vida de gracia, donde renunciamos al pecado, a todo lo que nos aparta de Dios. Ahí es donde el Espíritu Santo viene a soplar con toda su fuerza. Entonces, como medios para fomentar este don está la práctica de una fe viva con la ayuda de la gracia ordinaria. Esas virtudes infusas en nosotros, la fe, la esperanza, la caridad, hay que colocarlas en acto, día a día, ir haciendo actos de fe, arriesgándonos. Dios lo prometió, bueno, Dios lo cumple. Dios me enseña esto, yo le creo, porque el Señor no falla. ¿Sí? Y bueno, en esa medida vamos a ir creciendo. Según su providencia ordinaria, Dios da sus gracias a quienes mejor se disponen. Esto es muy importante. Cuanta mayor disposición haya de parte nuestra, mayor va a ser la gracia que Dios va a derramar en nuestros corazones. Otra forma también de acrecentar este don o de disponernos para este don es la perfecta pureza del alma y del cuerpo. Perfecta pureza del alma y del cuerpo. Y es la sexta bienaventuranza de la que hablábamos hace un poco. Limpios de corazón, queridos hermanos. Solo con la perfecta limpieza del alma y del cuerpo se hace el alma capaz de ver a Dios. Si no estamos puros, limpios en nuestra mente, en nuestro cuerpo, no vamos a poder ver a Dios. Está también el recogimiento interior. El Espíritu Santo es amigo del recogimiento y de la soledad. Nos dice por eso el Señor en su palabra, en el libro del profeta Oseas: la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Si disponemos nuestro corazón a través del silencio, a través del regocijo, el Espíritu Santo puede actuar con este don en nuestras vidas. Está también la fidelidad a la gracia. El alma ha de estar siempre atenta, siempre debe estar dispuesta y nunca debe negarle nada al Señor. Siempre estar dispuesta a la gracia, a hacer lo que el Señor le está pidiendo, a no negarle nada de lo que el Señor está pidiendo, aun cuando esto requiera sacrificios, renuncias a nosotros mismos. Eso es ser fieles a la gracia. No importa si es difícil, pero después vendrá el descanso para nuestras almas. Invocar al Espíritu Santo. Pues claro, constantemente nosotros necesitamos invocar al Espíritu Santo, porque Él es el que nos ha concedido este don del entendimiento y Él es también quien nos ayudará para que crezca día a día. Y hay unas oraciones que también las hacemos en la novena, ya hacíamos una de ellas, el Veni Creator o Ven Creador Espíritu, un himno hermosísimo, y está también la secuencia de Pentecostés, que la tomamos en nuestra novena a modo de gozos.
para que el Señor siga iluminando nuestro corazón, guiándonos, ayudándonos. Y es a través de este regalo maravilloso que Dios nos sigue hablando. Entonces espero que a través de esta enseñanza nosotros crezcamos. Hemos hablado de las virtudes, pero nos hemos detenido en la virtud de la fe como virtud teologal, donde está la raíz de este don del entendimiento. Porque esta virtud de la fe nos hace aceptar libremente y con generosidad las verdades que Dios nos ha revelado, para que veamos con claridad. Y el don del entendimiento va enfocado también a lo mismo, a poder percibir ese paso de Dios por nuestras vidas, a aceptar las verdades que Dios nos ha enseñado, a poder profundizar, a entender y todos estos medios que el Señor nos ha dado a través de esta enseñanza. Vamos a continuar ahora en esta nuestra novena con todo el amor, con los gozos al Espíritu Santo que el Señor nos ha regalado, y vamos a tomar un estribillo después de cada uno de los gozos que les decía. Es esta oración al Espíritu Santo, la secuencia de Pentecostés que la vamos a recitar en la Eucaristía de Pentecostés, que es tan hermosa. Entonces el estribillo dice: Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Vamos a seguir pidiendo la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que sea su gracia la que se derrame sobre cada uno de nosotros, nuestro corazón. Espíritu Paráclito de Dios, ven. Que hoy sea tu fuego, Señor, tu fuerza y tu unción, la que toque nuestra mente y nuestro corazón. Que sea tu Espíritu Santo, oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús nuestro Señor, derramándose en abundancia y disponiendo nuestro corazón para recibir estos dones maravillosos y para que ellos se enciendan, Señor, en cada uno y podamos dar libertad, Señor, y conocerte, amarte y elegirte. Ven Espíritu Santo de Dios, dador de los 7 dones. Ven Espíritu Santo de Dios, Señor y dador de vida. Ven Espíritu Santo de Dios como Maestro interior a instruirnos. Ven a abrir nuestro entendimiento, así como lo hiciste con los discípulos de Emaús,
como lo hiciste, Señor, con los apóstoles, en compañía de la Virgen María en el cenáculo, para que podamos comprender, Señor, para que haya una docilidad en cuanto a lo que tú nos has revelado. Manifiesta tu gracia, Señor, sobre cada uno de mis hermanos presentes en este lugar en oración. Entrégale al Señor tu vida entera. Recuerda que el deseo y el propósito de esta novena es recibir el don por excelencia, el regalo más grande de todos, y con él nos viene toda la gracia de Dios. Por eso dile: ven, Espíritu Santo, yo quiero más de ti, yo anhelo más de ti. Yo quiero, Señor, ser revestido de tu presencia, de tu unción, de tu fuerza, de tu amor, de tu purificación. Ven, Espíritu Santo de Dios, aparta de mi corazón todo aquello que me pueda hacer daño. Ven, Espíritu Santo de Dios, dame la consolación y la vida en abundancia. Desciende en este momento, Señor, sobre el corazón de todos mis hermanos, sobre cada familia, sobre los niños, sobre los jóvenes, los adolescentes, sobre los ancianos, sobre todas las personas, Señor, que hoy unidas en oración nos disponemos porque queremos recibir de tu Espíritu Santo. Señor, comunícanos aquella alegre noticia en nuestro corazón, que somos tuyos, que somos tu templo, que te pertenecemos y que queremos caminar cada día, Señor, en tu presencia, movidos por tu acción bondadosa y misericordiosa. Gracias, Señor, porque tú estás actuando sobre nuestras vidas, porque tú caminas, Señor, con cada uno de nosotros, porque hoy nos concedes tu gracia, tu favor y tu amor. Aparta de nosotros todo lo que nos aparta de ti. Espíritu Santo de Dios, ven y mora en cada corazón como en un templo. Ven y danos, Señor, el descanso, la paz, la alegría, el consuelo, la esperanza, la docilidad a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios y estás en este lugar. Caminas a nuestro lado, Señor. Nos concedes más de lo que nos atrevemos a pedir. Espíritu Santo de Dios, gracias por estar con nosotros. Que nuestro corazón, Señor, día a día se disponga para ti y que nada ni nadie nos aparte de tu amor eterno, infinito e incondicional. Amén. Y vamos a concluir con esta oración final al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos, gracias por unirse en este espacio de oración, en la novena del Espíritu Santo. También, como lo ven, es un momento de formación para crecer a través de la reflexión. Esa es la disposición de nuestros corazones. Compartamos esta novena con más personas. Recuerden que es la única novena obligatoria en la Iglesia. Cuando al Papa León XIII le pedía la beata Elena Guerra, a través de cartas que le dirigía, le decía: hay novenas en la Iglesia para todos los santos, pero no hay una novena para el que hace santos. Y allí, a través de las cartas y la motivación, hasta que el Papa, él oficialmente, a la Iglesia le dice: vamos a hacer esta novena. Y es una novena obligatoria, hermanos. Esta novena que estamos viviendo, podemos decir que es la más importante de todas las novenas que hacemos, porque es donde pedimos el don, el regalo más grande, las palabras de Jesús: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Es el don por excelencia. Si el Espíritu Santo está en nuestro corazón, entonces están las virtudes, entonces están los dones, están los carismas del Espíritu Santo, llegarán los frutos del Espíritu Santo, que son las perfecciones de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, y llegará la santidad a nuestras vidas, y con la santidad de nuestras vidas está la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, habitando en nuestro corazón, y tenemos una vida nueva y tenemos vida eterna. El Señor esté con todos ustedes, y les bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pueden permanecer en la paz de Dios.